Cuando hablamos de independencia en América Latina casi siempre pensamos en colonias, luchando contra imperios europeos, México contra España, Venezuela contra España, Colombia contra España. Pero la historia dominicana rompe ese patrón, porque la independencia dominicana de 1844 no fue contra España, fue contra Haití. ¿Cómo un país latinoamericano termina independizándose de otro país latinoamericano? ¿Fue odio racial? ¿Fue lucha por poder? ¿Fue supervivencia política? Hoy vamos a analizar esta historia sin romanticismos, sin simplificaciones y sin convertir a nadie en héroes perfectos ni villanos absolutos. La historia de cómo los franceses llegaron a la parte occidental de la isla de Santo Domingo no fue un proceso limpio, ordenado ni acordado desde el inicio. Fue el resultado de abandono, piratería, ocupación progresiva y, finalmente, un tratado firmado bajo presión militar. Cuando Cristóbal Colón llegó en 1492, toda la isla de la Española pasó a formar parte del Imperio Español. Durante el siglo XVI, Santo Domingo fue una de las colonias más importantes de España en el Nuevo Mundo. Sin embargo, con el descubrimiento de grandes riquezas en México y Perú, el interés estratégico de España se desplazó hacia el continente. Las minas de oro y plata en América del Sur eran mucho más lucrativas que la producción agrícola del Caribe. Como consecuencia, la parte occidental de la isla comenzó a quedar descuidada. España concentró su población, recursos y defensa en el lado oriental. El oeste fue quedando cada vez más despoblado y con muy poca presencia militar permanente. A comienzos del siglo XVII empezaron a llegar al área occidental piratas y bucaneros, principalmente franceses, aunque también ingleses y holandeses. Muchos se establecieron primero en la isla Tortuga, frente a la costa norte del territorio occidental. Estos grupos vivían de la caza, el contrabando y el ataque a barcos españoles. Es importante entender algo, esos franceses no tenían autorización legal para establecerse allí. Según el derecho de la época, todo el territorio pertenecía a España. Desde el punto de vista español, aquello era una ocupación ilegal. En 1605 y 1606 ocurrió un evento decisivo conocido como las devastaciones de Osorio. El gobernador español Antonio de Osorio ordenó despoblar varias zonas del norte y oeste de la isla para evitar el contrabando con extranjeros. Miles de personas fueron obligadas a abandonar sus tierras y trasladarse hacia el este. Pueblos enteros fueron incendiados. Esta decisión tuvo un efecto inesperado. El territorio occidental quedó prácticamente vacío. Sin presencia española constante, los franceses comenzaron a ocupar esas tierras de manera más estable. Lo que empezó como asentamientos de piratas se transformó en colonias agrícolas permanentes. Durante décadas, Francia fue consolidando su presencia sin que España pudiera expulsarlos definitivamente. España protestaba, pero no tenía suficientes recursos militares para recuperar el control total del territorio. Era un imperio en decadencia progresiva. La situación se formalizó en 1697 con el Tratado de Ryswick, firmado tras una guerra europea entre España y Francia. En ese tratado, España reconoció oficialmente el control francés sobre la parte occidental de la isla. Aquí está el punto clave: España no cedió voluntariamente el territorio por iniciativa propia. Lo hizo como consecuencia de una derrota militar en Europa. Francia ya ocupaba el territorio de facto. El tratado simplemente legalizó lo que ya había sido tomado. Desde una perspectiva estrictamente legal, antes de 1697 la presencia francesa era ilegal. Después del tratado, pasó a ser reconocida oficialmente, pero muchos historiadores consideran que fue una legalización forzada de una ocupación oportunista. Una vez reconocida la colonia, Francia la convirtió en Saint-Domingue, que se transformó en la colonia más rica del Caribe gracias a la producción de azúcar y café, basada en la esclavitud masiva de africanos. Con el tiempo, esa colonia francesa se convertiría en Haití tras la revolución de 1804. En resumen, los franceses llegaron al oeste de la isla aprovechando el abandono español. Se establecieron inicialmente de manera ilegal como bucaneros y colonos. Consolidaron su presencia ante la incapacidad española de expulsarlos y finalmente lograron el reconocimiento oficial mediante un tratado firmado tras una guerra. No fue una compra. No fue una cesión amistosa. No fue un acuerdo inicial entre iguales. Fue una ocupación progresiva que terminó siendo legitimada por la fuerza de las circunstancias políticas. La independencia efímera de 1821 fue el primer intento formal de la parte oriental de la isla de Santo Domingo por separarse de España.
El 1 de diciembre de 1821, José Núñez de Cáceres proclamó la ruptura con la corona española y declaró la creación del llamado Estado Independiente de Haití Español. El nombre Haití hacía referencia al antiguo nombre indígena de la isla, no a una unión con la República de Haití. En ese momento, España atravesaba una profunda crisis. Muchas de sus colonias ya se habían independizado bajo el impulso de líderes como Simón Bolívar, y Santo Domingo vivía el periodo conocido como la España Boba desde 1809 hasta el 1821, caracterizado por el abandono económico y político. La colonia estaba empobrecida y sin respaldo militar sólido. Consciente de esa debilidad, Núñez de Cáceres buscó la anexión a la Gran Colombia de Bolívar, entendiendo que el nuevo Estado no podría sostenerse solo. Sin embargo, esa ayuda nunca llegó. En febrero de 1822, el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer entró con su ejército en la parte oriental y unificó toda la isla bajo el gobierno haitiano. La independencia proclamada apenas 2 meses antes no pudo resistir. ¿Por qué Boyer decidió ocupar la parte este? Las razones fueron múltiples y combinaban factores políticos, económicos y estratégicos. 1. La deuda con Francia. Tras la independencia haitiana, Francia impuso en 1825 una indemnización millonaria como condición para reconocer oficialmente la independencia de Haití. Aunque la ocupación del este comenzó antes de la firma formal de esa indemnización, el contexto económico ya era crítico. Haití necesitaba ampliar su base productiva para generar ingresos y fortalecer su posición financiera frente a Francia. Unificar la isla ofrecía más tierras, más producción agrícola y mayor control económico. 2. Control político interno. Haití tenía un ejército numeroso con muchos generales y comandantes que exigían poder, tierras y reconocimiento. Mantener satisfechos a estos líderes militares era clave para evitar conspiraciones o golpes de Estado. La ocupación del este permitió redistribuir tierras y cargos administrativos, fortaleciendo la lealtad hacia el gobierno de Boyer. 3. Seguridad estratégica. Desde la perspectiva haitiana, la existencia de un territorio oriental débil, inestable o potencialmente aliado a potencias europeas representaba una amenaza. Unificar la isla eliminaba la posibilidad de que España, Francia u otra potencia usara la parte este como punto de intervención contra Haití. 4. Implementación del Código Rural. Durante la ocupación, Boyer aplicó el llamado Código Rural, una normativa que obligaba a la población campesina a trabajar la tierra y restringía la movilidad. Aunque no era esclavitud legal, imponía fuertes controles laborales y limitaciones a la libertad individual. El objetivo era garantizar la producción agrícola, especialmente para sostener la economía haitiana y enfrentar sus compromisos financieros. Para la población dominicana, el proceso fue profundamente traumático. Se produjeron expropiaciones de tierras, afectando a propietarios blancos, mulatos y negros libres, disolución de estructuras administrativas coloniales, reducción del poder de la Iglesia Católica, institución central en una sociedad con casi 3 siglos de tradición católica. También hubo cierres de instituciones educativas tradicionales heredadas del periodo colonial y reformas que alteraron la estructura cultural y social del este. Las diferencias lingüísticas, religiosas y administrativas generaron tensiones crecientes entre ambas partes de la isla. No era solo un cambio de gobierno, era un choque de modelos políticos, económicos y culturales. Durante 22 años, el este vivió bajo un gobierno que no sentía como propio. Y aunque desde el punto de vista haitiano la ocupación era una estrategia de supervivencia nacional, desde el punto de vista dominicano, fue una etapa de imposiciones, tensiones y pérdida de autonomía. Y de esa tensión acumulada, nacería el movimiento que finalmente explotaría en 1844. Pero todo cambiaría cuando un joven, durante un viaje hacia Europa, tuvo un encuentro que marcaría su destino. Cuenta la tradición que, en medio de una conversación, un capitán español le dijo algo que encendió una llama imposible de apagar. Que no era digno de llamarse dominicano. Que su pueblo no merecía ese nombre. Que agachaban la cabeza ante quienes alguna vez fueron esclavos. Y aquel joven respondió con firmeza: los dominicanos no son cobardes. Y el mundo algún día lo sabrá. Ese joven era Juan Pablo Duarte. Y aunque en ese momento nadie podía imaginarlo,
ni siquiera él mismo, el destino lo convertiría en el arquitecto de la independencia dominicana. Duarte comprendió que la libertad no se improvisa. En 1838 fundó la Sociedad Secreta La Trinitaria, una organización clandestina estructurada en células de 3 miembros, cuyo objetivo era claro: separar definitivamente la parte oriental del dominio haitiano y fundar una república libre y soberana. Su lema lo decía todo: Dios, patria, libertad. El 27 de febrero de 1844 se proclamó la independencia. Aunque Duarte no estaba presente físicamente, porque había sido exiliado, su ideología, su estructura organizativa y su visión política fueron el alma del movimiento. Pero declarar la independencia era solo el comienzo. Había que defenderla. El ejército dominicano, inferior en número y recursos, enfrentó múltiples invasiones haitianas. En la batalla del 19 de marzo en Azua, las fuerzas dominicanas resistieron a un ejército que los superaba ampliamente. El 30 de marzo en Santiago volvió a repetirse la historia: menos hombres, menos recursos, pero mayor determinación. En algunos enfrentamientos, las tropas haitianas duplicaban, triplicaban e incluso quintuplicaban en número a los dominicanos. Y aún así, la joven república resistió. Durante los años siguientes, Haití intentó invadir el territorio en numerosas ocasiones. Se contabilizan alrededor de 17 a 19 incursiones militares entre 1844 y 1856. Pero la independencia no trajo paz inmediata. Después de consumarse la obra por la que tanto luchó, Juan Pablo Duarte sería traicionado por las luchas internas y enviado al exilio. Y en su lugar, tomaría el poder Pedro Santana. Santana, convencido de que la joven república era demasiado frágil para sobrevivir sola, tomó una decisión que cambiaría el destino de la nación: buscar la protección de una potencia extranjera. Y la elegida fue España. Para España, que intentaba recuperar parte del prestigio perdido de su antiguo imperio, aquel que comenzó en América bajo el mando de Isabel I de Castilla, la anexión de la República Dominicana representaba una oportunidad histórica. El acuerdo establecía que el país no sería tratado como colonia, sino como provincia de ultramar, con los mismos derechos que los españoles del continente. Pero la realidad fue muy distinta. Las autoridades españolas en la isla ignoraron lo prometido. El abuso, las decisiones arbitrarias y el trato desigual comenzaron a generar indignación en el pueblo, e incluso en el propio Santana. Y entonces, el espíritu independentista volvió a despertar. En 1863 estalló la Guerra de la Restauración. Con tácticas de guerrilla, determinación y un profundo sentimiento nacional, los dominicanos se enfrentaron a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Y lo vencieron. En 1865, España abandonó definitivamente la isla. Pero la historia no termina ahí. La derrota en Santo Domingo sería una herida más en el orgullo del Imperio español. Años después, enfrentaría nuevas derrotas en América, como la lucha por la independencia cubana, donde participaría el estratega dominicano Máximo Gómez. Y finalmente, tras la guerra hispano-estadounidense, España perdería sus últimos grandes territorios en América y Asia, como Puerto Rico y Filipinas. El imperio donde nunca se ponía el sol, había llegado a su fin. Bueno chicos, toda esta historia, no es solo pasado. Es una de las razones profundas por las que hoy, siglos después, la relación entre República Dominicana y Haití sigue siendo compleja, sensible, y muchas veces cargada de emociones. Pero hay algo que debemos entender. Los pueblos no son enemigos naturales. Los pueblos heredan heridas, decisiones políticas, intereses de poder y conflictos que muchas veces fueron provocados por líderes que ya ni siquiera están aquí. La historia nos explica el origen de los conflictos, pero no nos obliga a repetirlos. Antes de insultar, antes de odiar, antes de agredir a nuestro vecino por su nacionalidad, debemos recordar algo. Ningún ciudadano común declaró una guerra. Ningún joven que hoy trabaja para mantener a su familia decidió los errores del siglo XIX. Muchas veces, los discursos de división nacen en la política. Porque dividir genera votos.
Porque el miedo moviliza masas. Porque señalar a un enemigo externo distrae de los problemas internos. Y mientras los pueblos se enfrentan, algunos pocos se benefician. La verdadera fortaleza de una nación no está en odiar a otra. Está en defender su soberanía con firmeza, pero también con inteligencia. Con dignidad. Con respeto. Podemos proteger nuestro país sin perder la humanidad. Podemos tener diferencias sin convertirlas en odio. Podemos aprender de la historia sin convertirnos en prisioneros de ella. Porque si algo demostró la independencia y restauración dominicana, es que el dominicano sabe luchar cuando es necesario. Pero también sabe reconstruir. Y el futuro no se construye con rencor. Se construye con memoria y con madurez.